Y hasta ahora nos vamos hasta las Cortes, donde continúa la sesión plenaria, un pleno en el que se ha dado luz verde, con la mayoría del Partido Popular, Vox y PAR, a que la custodia compartida en casos de divorcio sea preferente. Cristina. Pues sí, así es. Tras esa votación, la custodia compartida vuelve a ser preferente en Aragón en casos de divorcio, porque se ha aprobado una modificación del Código de Derecho Foral aragonés que anulaba otra modificación del año 2019, donde la custodia compartida había dejado de ser preferente. Esta iniciativa, la de que la custodia compartida vuelva a ser preferente en Aragón, partía del Partido Aragonés y ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular y de Vox, que consideran que con este tipo de custodia se fomenta la igualdad entre hombres y mujeres. Votaban en contra el resto de partidos, los partidos de izquierdas, que creen que el hecho de que la custodia compartida sea preferente puede ir en contra de los intereses de los menores. Me imagino que las organizaciones tendrán... Cuando hay una separación y hay un menor de por medio, lo que tienen que hacer, no vaya a ser que el juez sea de derechas y se equivoque. La custodia compartida tiene que ser en positivo, no tiene que ser impuesta, no tiene que existir una direccionalidad establecida en las normas para los criterios de interpretación. Les da libertad absoluta al juez para estudiar caso por caso, como se está haciendo, para defender el interés superior del menor. ¿Qué van a conseguir? ¿Qué van a conseguir con lo que van a aprobar hoy? ¿Qué van a cambiar? ¿En qué van a favorecer a los menores? Y me respondo yo mismo, en nada. Pues hablamos hasta ahora con Patricia Millastre. Ella es abogada y mediadora especialista en Derecho de Familia. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Bueno, pues queremos analizar lo ocurrido. A partir de ahora, en los casos de divorcio, la custodia compartida será preferente, es decir, prevalecerá sobre la custodia individual. Como abogada y experta en este tipo de casos, ¿qué opina de esta medida? Bueno, pues la verdad es que sí que es cierto que tendremos que ver cómo nuestros juzgados de familia interpretan este cambio normativo. Pero lo cierto es que, así como en el 2011, cuando por primera vez se puso la custodia compartida como preferente, sí que es verdad que había una necesidad, porque los casos en los que la custodia compartida se acordaba por los jueces eran muy escasos, y sí que es cierto que ahí había un desequilibrio entre los progenitores, porque solía darse la custodia a uno de ellos y normalmente era la madre por una cuestión social. Es cierto que con el paso del tiempo, a nivel de la práctica en los juzgados, se vio que quizá esa preferencia en un derecho como es el derecho de familia, que es caso por caso, pues a veces limitaba un poco la facultad de los jueces, y es cuando a partir del 19, bueno, pues lo que se dice es que ningún tipo de custodia tiene que prevalecer, y se señala una serie de requisitos que el juez tiene que tener en cuenta para decidirse por un tipo de custodia u otro. El volver otra vez a tomar como preferente la custodia compartida, bueno, sí que es verdad que bajo mi opinión profesional no lo veo necesario. Sí que es cierto además que es una tendencia, es decir, que lo habitual es que a día de hoy se acuerde la custodia compartida sin ser preferente, es decir, que nuestra sociedad ha integrado, sobre todo la aragonesa, que fuimos pioneros, que lo más habitual es la custodia compartida. Entonces, no lo veo como una necesidad en nuestra práctica del día a día. Es verdad que habrá que ver cómo lo implementan los jueces, pero sí que es cierto que tampoco considero que pueda llegar a atentar contra la infancia o a perjudicar el interés superior del menor, que es el que tiene que prevalecer siempre en estos procesos. ¿Por qué? Porque va a haber un fiscal que va a decir qué tipo de custodia considera que es la más beneficiosa para el menor, y va a haber un juez que, aunque es verdad que tenga que aplicar la custodia con carácter preferente, si considera que no es lo habitual, no está obligado a ello, sino que ahora se verá en la obligación de justificar más, si cabe todavía, cuando se salga de la norma, ¿no? Entonces, por esto creo que no necesariamente tiene que perjudicar a la infancia. Bueno, lo primero que tenemos que decir, efectivamente, que Aragón fue pionera en esa custodia compartida, que ha ido variando en función de las diferentes legislaturas la custodia preferente o no. Entonces, por lo que está diciendo,
se aboga generalmente por esa custodia compartida que se defiende para que haya igualdad entre el padre y la madre de esos niños, pero por otro lado se defiende que prevalezca el derecho del menor por encima de esos derechos de los padres, pero por lo que dice no se pone en riesgo la situación del menor. Por lo tanto, quizá no va a variar tanto porque se va a analizar caso a caso. Patricia. Exactamente. Yo honestamente creo que en la práctica jurídica no va a cambiar. Quizá sí que es cierto pues que cuando el juez determine que lo más adecuado sea una custodia individual a favor del padre o de la madre, porque esto no va con el género, quiero decir, por eso sí que es cierto que creo que es una cuestión más política que otra cosa. Sí que es verdad que el juez va a tener que hacer un esfuerzo extra a la hora de salirse de la norma y establecer una individual, y por ende nosotros los abogados, cuando creamos que tenemos que defender una individual para nuestro cliente, pues lo vamos a tener que defender más, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que en la práctica jurídica va a haber muy poco cambio, porque el derecho de familia es ir caso por caso, es decir, las necesidades de la familia y por ende del menor es que difieren tanto de un caso a otro que realmente el juez y las partes en cuestión tenemos que ir siempre pelear por hilar muy, muy fino para encontrar la solución perfecta para nuestra familia. Entonces creo que en el día a día no va a haber mucho cambio. Ya, por lo que nos has transmitido, los psicólogos abogan por esa custodia compartida para que se reparte y que el niño o la niña esté con su padre y con su madre. Nos está diciendo que lo que habrá que hacer es ahora justificar más para conceder, en el caso que sea necesario, esa custodia individual. ¿Qué ocurre en un caso, por ejemplo, de violencia de género? ¿También habrá que esforzarse por justificar esa custodia individual, Patricia? Bueno, en este caso no, pero con matices. Es decir, nosotros tenemos un artículo además también en nuestro Código de Derecho Foral en el que dice que cuando existe un procedimiento de violencia de género bien en curso o ha habido una condena, en este caso el padre, porque si es un delito de violencia de género siempre estaremos hablando del progenitor paterno, no puede acceder ni a la custodia individual, por supuesto, ni tampoco a la custodia compartida. Y es más, incluso también en un caso de violencia de género se puede quitarle incluso el derecho de visitas. Entonces es verdad que en un proceso de violencia de género no ha lugar a esta discusión, porque el progenitor paterno en este caso no va a tener la opción jurídicamente posible de acceder a una custodia compartida. Ojo, siempre con el límite de que cuando esa pena de violencia de género estará cumplida en todo su, es decir, orden de protección, quiere decir, cuando el progenitor haya cumplido con la totalidad de la pena, sí que podrá acceder a una custodia compartida, pero esto ya lo podía hacer antes. Pues Patricia Millastres, muchas gracias por habernos atendido hoy en el programa Aquí y Ahora. Un saludo. A vosotros. Muchísimas gracias. Jorge, ¿cómo veis este cambio? Bueno, pues es un asunto de matices que cuesta descifrar en cierto modo. Yo creo que, como se ha indicado, es importante destacar que Aragón fue pionera en este modelo de custodia compartida, cuyos beneficios ya se han hablado, pero esa relación equilibrada con ambos padres, ¿no? Romper con ciertos estereotipos de que la mujer es la cuidadora y el padre es el proveedor económico, y creo que eso fue un avance, que se impusiera un trato por igual, ¿no? En el cuidado por ambos progenitores, en el cuidado del menor en casos de divorcio o separación, un modelo que copiaron otras comunidades, pero es verdad que en un pequeño porcentaje de casos, en esos porcentajes de alta litigiosidad, de alta conflictividad, pues había un vacío, y por eso vino esa reforma de hace 4 años que trataba de volver a resolverlo, ¿no? Ahora volvemos un paso atrás, pero como ha dicho la experta, yo creo que al final serán los propios juzgados de familia los que caso a caso deberán de analizar. Pero creo que a mí me convence más este modelo en el que no se imponga, sin tener en cuenta según qué cuestiones, la custodia compartida per se. O sea, creo que puede haber casos de violencia de género, aunque no haya una denuncia, en lo que quizá puede ser una mayor conflictividad aún, ¿no? Y por tanto creo que hay que hilar fino, y estos serán los jueces y juezas los que tendrán que hacerlo. En el fondo, como ha dicho la experta, creo que no va a haber mucho cambio, porque son matices, ¿no? El establecerla como preferente para todos los casos, salvo muy excepcionales, o el hilar más fino que se pretendía con la última ley, ¿no? Con la última modificación. Veremos cuál es su aplicación, pero al final serán los jueces en última instancia
qué interpretación hagan de uno y otro cambio legal. Joan. Sí, pero recordemos que los jueces tampoco tienen la verdad absoluta, ni tienen los conocimientos absolutos, ni conocen la realidad absoluta de cada familia, de cada menor y de cada entorno como para tomar la mejor decisión. A donde tenemos que ir, hacia el camino que tenemos que avanzar, es hacia escuchar más la voz del menor, hacia conocer mejor las realidades del menor, que no a estandarizar conceptos, porque como bien decías, cada caso acaba siendo un mundo distinto, ya sin entrar en si hay violencia o no hay violencia de género, que por cierto la invitada dice, bueno, si hay violencia de género normalmente... o si hay violencia machista, ni custodia compartida ni custodia. Claro, dice, normalmente es el padre. En esos casos no. Dice, normalmente es el Pero padre. Bueno, es que es el ejemplo, ¿no? Que quiero decir, a la hora de analizar caso por caso, como se ha dicho que a partir de ahora habrá que justificar más esa custodia individual, por eso creía necesario que nos explicara qué pasa en estos casos, que son no los que más pueden preocupar. Pero ella dice, normalmente será el padre. Bueno, también es la madre a veces la que tiene la acusación de violencia dentro del ámbito familiar. Es verdad que las cifras, Joan, estamos hablando de violencia de género, es el padre. Es verdad que hay más hombres que mujeres, no, es verdad. No es verdad que hay más hombres que mujeres. Es que abrumadoramente la violencia de género son denuncias de hombres que maltratan a sus padres. Pero nos olvidamos a veces también del otro caso, y cuando hablamos luego de custodias todavía es más clamoroso porque es separar al niño de la madre. Entonces, que es un tema muy complejo. Y luego, decía, escuchar al menor, escuchar a los menores. Es que al final... no es un tema de amor de padre o amor de madre, o con quién te quedas, con el padre o con la madre. Es que es una cosa que va mucho más allá, es el entorno del niño, es la escolarización, es el estrés que le provoca el cambiar o no cambiar de domicilio cada semana, cada 15 días, el arraigo, que eso además se pueda producir a mitad de un curso escolar. Es decir, que vayamos a hacer las cosas con mayor detalle, con mayor individualización, porque esa estandarización nos lleva... Bueno, pero precisamente el cambio legal que se aprobó ayer en las Cortes va más a esa estandarización. Sí, pero en teoría, porque como claro, lo dice la experta, pero por eso digo, habrá que ver la interpretación que se haga, pero precisamente lo que se va es más a la estandarización. Por eso digo que yo creo que no es el camino correcto. Aunque todos estamos de acuerdo que el régimen de custodia compartida creo que tiene sus beneficios y además ya per se es el que muchos padres que pasan por este y es el habitual, nos está diciendo que es el habitual. Adoptar. Es verdad que el problema es en esos pequeños casos en los que hay una gran conflictividad, y es verdad que el juez o jueza allí tiene verdaderas dificultades para poder tomar la mejor decisión, pero yo estoy de acuerdo contigo, la estandarización en este tipo de casos no vale, creo que hay que analizar caso a caso y realidades muy diversas y por supuesto escuchar al menor. Y la protección, aparte de escuchar al menor, que se busque lo mejor para el menor.